El recipiente. Mi relato de terror comenzó siendo por necesidad, después se convirtió en una aventura, y finalmente ocurrió una tragedia. Me gustaría volver el tiempo y cambiar las cosas que sucedieron, pero sé que eso es imposible y tendré que vivir con las consecuencias de algo en lo que forme parte. Todo comenzó cuando empecé a sentirme muy cansada y a bajar de peso sin razón, y tras ir de un médico a otro, y debido a que nadie daba con el mal que me aquejaba, fue que una de mis primas me recomendó a un hombre que se dedicaba a hacer limpias. Con algo de incredulidad acudí con el señor, que tan solo con verme me dijo que una vecina me había hecho brujería. Le creí, porque aquel hombre, que rondaba los 60 años, me dijo el nombre de mi vecina y hasta me detalló cómo lucía ella. Después de unas sesiones en su casa, fue que pude por fin lograr curarme. Fue algo que aunque al principio pensé que era mentira, al escucharlo y ser curada supe que todo eso era real. Al poco tiempo vi cómo mi vecina comenzaba a enfermar, ya que el mal que me había mandado se le había regresado multiplicado por 7, y sin que nadie pudiera ayudarla, aquella vecina falleció semanas después. El hombre que me ayudó, al que todos apodaban como el padrino, me dijo que yo tenía un poder interno, que era de nacimiento, pero que podría hacer que aumentara con su ayuda. Cuando le pregunté a qué se refería, él me dijo que yo tenía el potencial de ser una bruja, y una muy poderosa debido a que mi poder era de nacimiento. Al principio estaba algo temerosa, pero él me dijo que no debía temer, porque él me guiaría todo el tiempo. Mis miedos, aunque aún los tenía, los hice a un lado y acepté su oferta. También debo decir que acepté porque necesitaba el dinero, y pude ver que haciendo esos trabajos se podía ganar mucho dinero. En mis primeros días me estuvo instruyendo en eso de su religión, que según me dijo era una mezcla de varias creencias, entre ellas la adoración a los demonios, que se utilizaban para realizar los trabajos más poderosos. Aunque yo sabía desde que lo conocí que utilizaba elementos demoníacos en sus rituales, me dijo que no tenía nada que temer, porque esos seres no eran en realidad malvados. Hasta el día de hoy no entiendo por qué le creí, pero así fue, y cada palabra que me decía yo la tomaba como la única verdad. Conocí los nombres de esos demonios, que no mencionaré porque casi ninguno de esos nombres puede ser encontrado en internet, debido a que ese culto se ha escondido muy bien de los curiosos. Después de conocer los nombres de los demonios y su función en los rituales, me pidió que también conociera los elementos naturales y su poder. Al principio pensé que esos elementos naturales eran solamente hierbas, pero descubrí que no era así, ya que los animales que son sacrificados también tienen una función específica. Me sorprendió cuando leí sobre los sacrificios de personas, y el poder que hacer eso contenía. Al ver mi reacción de miedo, tras leer esas cosas, el padrino me pidió que me tranquilizara, que eso no se hacía casi nunca, y de hecho, él nunca había sacrificado a ningún bebé recién nacido. Como ya he dicho, no sé por qué le seguía creyendo, quizás era admiración, o adoctrinamiento, no lo sé, pero yo estaba prendada a sus palabras y a su supuesta sabiduría. Al principio me encomendó hacer los trabajos más fáciles, aquellos que no requerían ningún elemento peligroso, como el pedirles ayuda a los demonios, y solamente acudía a pedir ayuda a los muertos, sobre todo a aquellos que acababan de fallecer. Me sorprendí cuando el cuidador del panteón era quien nos informaba sobre esos muertos, y hasta nos ayudaba a excavar para recoger algún hueso del recién fallecido. Claro que el cuidador se llevaba un pago por sus servicios, y con el dinero en la mano, su colaboración estaba garantizada. Pude ver dos cosas, una era que las personas me agradecían por haberlas ayudado, y la otra era que el dinero fue llegando. Pude comprarle más cosas a mi hija, que tan solo tenía 6 años, y aunque su padre aportaba lo que le correspondía, según la ley, yo podía comprarle a ella más cosas que antes. Hasta ese momento solo ayudaba a las personas, porque los trabajos para dañarlos seguía haciendo el padrino. Yo sabía que en algún momento me tocaría hacer un trabajo para dañar a alguien, pero solo lo haría para adquirir el conocimiento, porque en mi mente, cuando por fin fuera una poderosa bruja o curandera, solamente me enfocaría a ayudar a las personas, y no haría ningún trabajo para dañar. Todos los trabajos que hacía, hasta ese momento, eran realizados en la casa del padrino y con su supervisión. Pero al pasar más de 3 meses haciendo esos trabajos, me pidió que comenzara a realizarlos en otro sitio,
para que fuera haciéndome de un nombre propio en la comunidad, y no solamente como su ayudante. Al no tener otro sitio más que mi casa, ahí fue que comencé a recibir a algunas personas que el padrino me mandaba, y aunque mi pequeña hija estaba dentro de la casa, la mantenía alejada de todas esas cosas. Hice 4 trabajos que el padrino me mandó, y los resultados fueron muy buenos, tanto que el padrino me dijo que ya estaba lista para trabajos más fuertes. Yo sabía que eso significaba tratar con las entidades malignas, pero como ya dije, haría esos trabajos solo para adquirir el conocimiento, y en un futuro, ya estando por mi cuenta, solo hacer trabajos de curación. El padrino acudió temprano a mi casa para decirme cómo hacer el trabajo, y debido a que aún faltaban varias horas para que la clienta llegara, mi hija estaba en la casa, pero cuando llegara el momento de hacer el trabajo, enviaría a mi hija con una vecina, para que la cuidara por unas horas. El padrino quedó impactado cuando vio a mi pequeña, porque tan solo con verla unos segundos, me dijo que mi hija era muy especial, porque tenía incluso más poder que yo, y tras mirarla por unos segundos más, me dijo que ella tenía más poder que él. Me dijo que no muchas personas nacen con habilidades, pero hay quienes nacen con más poder que los demás, y solo aquellos que reciben un entrenamiento pueden explotar al máximo sus habilidades. Mi hija era una de esas personas extraordinarias, y tras escuchar su recomendación para entrenarla, decidí que el padrino tenía razón, y debía dejar que la entrenara para que ella fuera muy poderosa. Pero esa tarde no era el momento para comenzar, y mientras mi hija estaba con la vecina, yo, acompañada del padrino, hice mi primer trabajo fuerte. Quedé asombrada al ver a aquel gallo sin cabeza correr por toda mi casa. Corrió sin parar, incluso cuando ya no tenía sangre en su cuerpo, el animal continuaba sin detenerse. Los rituales oscuros son muy pesados, el cuerpo queda fatigado y la mente un poco turbada, pero el padrino me dijo que eso cambiaría con la práctica. En los días después de mi primer trabajo con la ayuda de un demonio, fue que comencé a experimentar cosas paranormales. En mi casa se escuchaban ruidos extraños, como risas lejanas, pero como si fueran emitidas desde dentro de la casa. También escuchaba pasos en plena madrugada, y hasta tenía que llevarme a mi hija a dormir conmigo porque me daba miedo dejarla sola. Una de las cosas que más miedo me dio, fue escuchar a mi hija hablar sola, y cuando entré a su cuarto de repente, ella se quedó callada, y posó su vista hacia debajo de su cama. No vi nada cuando posé mi vista en la parte baja de la cama, pero sentí que algo o alguien estaba abajo, y hasta pude sentir una mirada muy pesada. No quise ir a investigar, en cambio, saqué a mi hija de su cuarto, y a la hora de dormir la llevé a mi habitación. El padrino me dijo que no me asustara, que todo eso pasaría cuando yo dominara las artes oscuras. Debido a que era mi primer trabajo de ese nivel, mi intervención había tenido consecuencias, pero solo eran temporales. Aún teniendo miedo, creí en esas palabras, y solamente esperé a que los ruidos se alejaran, pero eso no sucedió. El padrino me dijo que mi hija debía comenzar su entrenamiento, pero que sería de muy bajo impacto, solamente la sumergiría un poco en ese mundo, para que creciera conociendo de esas artes ocultas. De esa manera no me pareció una mala idea, porque la niña solamente iría conociendo un poco de ese mundo, y cuando creciera podría tomar la decisión de aprender un poco más. Como observadora, mi hija presenció algunos de los rituales, al principio eran los de sanación, aquellos que no necesitaban de sacrificios animales ni de la ayuda de los demonios. La niña siempre se mostró perceptiva, parecía gustarle lo que veía y escuchaba. El padrino no dejaba pasar un día sin elogiar el gran poder de mi hija, y continuaba diciendo que ella podría ser la bruja más poderosa del país, ya que su poder parecía no tener límites. Podrá sonar tonto, pero yo estaba orgullosa de ese potencial, y hasta quería que el tiempo pasara pronto para que mi hija creciera, y así poder ver su desarrollo y su poder. Las cosas cambiaron cuando mi hija comenzó a observar los rituales oscuros, y cuando una enorme flama iluminó las paredes de mi casa, todos pudimos ver que en una de las paredes, apareció una sombra muy oscura de un hombre con cuernos en la cabeza. Justo en ese momento, mi hija señaló esa sombra, y dijo de pronto que tenía un amigo que se veía igual a ese ser. Ella me volteó a ver, y me dijo que era aquel que se escondía debajo de su cama. Antes de que yo pudiera decirle algo, ella continuó,
y me dijo que su amigo me veía dormir todas las noches, y que en algunas ocasiones se acostaba a mi lado y me abrazaba. Yo estaba aterrada, pero el padrino me pidió que no temiera, ya que esos entes no eran malos, que solamente querían ayudar, pero que la religión les había dado mala fama. Esa tonta parte de mí, aquella parte que me hacía no pensar bien las cosas, me hizo volverle a creer al padrino, que con la seguridad con la que decía todo, hacía que yo no dudara de lo que me decía. Ese ritual terminó, y días después el cliente quedó satisfecho, porque nos informó que su enemigo ya no lo molestaría. Días después le llegó al padrino un trabajo muy difícil, y me mencionó que quizás no podría hacerlo, porque él no tenía ese poder. Pero me dijo con un poco de pena, que solamente conocía a una persona con tal poder, y esa persona solo tenía 6 años, hablaba de mi hija. Me dijo que no tenía nada que temer, porque el poder que ella tenía era muy superior del que se necesitaba, que para ella solamente sería un juego, y no había ningún riesgo. Le pregunté qué era lo que mi hija debía hacer, y él me dijo que ella solo serviría de recipiente, que la energía de un ente oscuro entraría en ella, y que después ella utilizaría ese poder para hacer el trabajo que se necesitaba. Insistió en que no había ningún riesgo, y que a ella le serviría en su futura preparación. Las palabras del padrino fueron tan firmes y tranquilizadoras, que creí que tenía razón, y participar en el ritual sería bueno para mi hija. Durante los siguientes días el padrino acudía a mi casa, y en compañía mía, le instruía en lo que tenía que hacer. No sé si era por la edad, o porque ella de verdad tenía un poder dormido, o quizás porque ella confiaba en mí, pero mi niña accedió y puso mucha atención en las enseñanzas del padrino. Lo que escuchaba, en cuanto a la participación de mi hija en el ritual, no me parecía nada peligroso, y esperé con ansias a que el día llegara, para así poder ver por primera vez el poder que mi hija tenía. Cuando el día llegó, yo estaba nerviosa, tanto por la incertidumbre del ritual, como por ver a mi hija y su poder. El ritual no se hizo ni en mi casa ni en la del padrino, se hizo en un cementerio, y comenzó justo a las 12 de la noche. Para que mi hija no tuviera sueño, la mandé a dormir en el día, y por eso a esa hora ella estaba muy fresca. Además de las típicas hierbas de los rituales, de las velas negras y de las imágenes de demonios, también estaba una cabra adulta, era un macho, y según me informó el padrino, aquel animal sería el sacrificio animal. Fue un inicio de ritual muy distinto, porque el padrino comenzó a invocar a un ente del que yo nunca había escuchado antes, y aquel nombre era tan inusual para mí, que ni siquiera recuerdo cómo era. El fuego en el piso, los cánticos en una lengua que yo aún no dominaba, y el incesante balar de la cabra, hicieron que yo comenzara a tener miedo. Tras algunos minutos de ritual, y con mi hija en medio de una figura demoníaca ardiendo en el suelo, el padrino cortó el cuello de la cabra, y le dijo a mi hija que ya diera permiso de entrar. Mi hija, con su inocencia y su amor por mí, dijo en voz alta que daba permiso para que el poder entrara. En ese momento sucedió algo que el padrino no me dijo que pasaría, porque el fuego que ardía en el símbolo demoníaco, comenzó a moverse hacia arriba, como si tuviera mente propia. Y cuando todo el fuego ya no estaba en el piso, fue que se abalanzó hacia la boca de mi hija. Aunque yo estaba asustada, di un par de pasos hacia mi hija, pero el padrino me sujetó y me dijo que no debía intervenir, porque podría dañarla. A la distancia, quizás a 5 metros de ella, vi a mi hija comenzar a revolcarse en el suelo, y pude ver que sus ojos se tornaban en blanco. Una voz grave, como si fuera de un animal, salió de la boca de mi hija, pero sus palabras no estaban en español, en realidad no sé en qué idioma habló. El padrino, en un acto que yo no esperaba, dijo en voz alta que le entregaba el alma de esa niña, y que ahora ella era suya. Mi hija comenzó a levantarse en el aire, y me veía fijamente. Pude ver que detrás de la blancura de esos ojos y del rostro parco que tenía, mi hija estaba sufriendo. De pronto mi hija cayó al suelo, aunque era una caída de un poco más de 1 metro, supe que se había hecho daño. El padrino me soltó, y corrí hasta mi hija, que estaba desmayada. La abracé, y la cargué mientras esperaba que el padrino me ayudara. Pero él no me hizo caso en mis súplicas, solamente me dijo que mi hija ya había servido a su propósito, y que eso era todo. Me quedé ahí, mientras el padrino se iba, habiendo conseguido quién sabe qué cosa,
porque aquel ritual había sido para que él obtuviera algo. Debido a que mi hija no reaccionaba, la llevé a un hospital. Por supuesto que no dije que un demonio la había poseído, nadie me hubiera creído. En el hospital la diagnosticaron con muerte cerebral, y me dijeron que no había nada que pudieran hacer. Falleció 2 días después, yo me quedé sola, y con una enorme carga de conciencia. Me enteré que todos los rituales que yo hice fueron una total mentira, que esas personas eran amigos del padrino, y que desde el principio él había puesto los ojos en mí, pero que al ver a mi hija, y al ser una niña inocente, que ella fuera el recipiente para el sacrificio era mucho mejor. Me informaron que los sacrificios humanos son para obtener poder, y cuando la persona acepta que algún demonio entre en ella, el beneficio es aún mayor. Fui engañada, y sin saberlo le entregué a mi hija a un ser malvado. Pero sé que las cosas no se quedarán así, porque aunque tenga más poder, el padrino no es inmune a las balas. Espero que este relato te haya gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.